Pues, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al estudio del libro de Hechos, un libro que sin duda alguna, siempre les he dicho, en lugar de llamarse el libro de Hechos de los apóstoles, debería llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que hace la obra en los creyentes y como vemos aquí, más de 40, no me acuerdo ahorita el número, pero son más de 40 veces que vemos por ahí, sí, 42 veces, en donde vas a encontrar que el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo hizo, el Espíritu Santo esto, aquello, lo otro. Entonces, eso es verdaderamente debería ser el libro llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. Y lo más bonito es que el Espíritu Santo siempre quiere obrar en nuestras vidas para que sigamos haciendo las obras que Jesús hizo y aún mayores. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 14, que dice Jesucristo en el versículo 12, 13 y 14, y ustedes harán, o los que creen en mí, harán obras mayores de las que yo hice. Es decir, Jesucristo no está peleado con que tú y yo hagamos más obras de las que él hizo porque es Jesucristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, es Jesús quien hace las obras, no nosotros, es Jesús quien hace las obras. Entonces, de hecho, lo mismo cuando la Biblia dice que ahorita lo vamos a ver para allá, en Hechos capítulo 10 38 que es donde vamos a ver hoy, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo. Es decir, Jesucristo no sanó a ninguna persona porque Él fuera Dios. Él no echó fuera un demonio porque Él fuera Dios, sino dice la Biblia que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo para que caminara aquí en la tierra como Dios demanda que caminemos. Es decir, tú y yo tenemos la posibilidad de vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Por el simple hecho que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar y acuérdense, anoten preguntas que tengan, vayan anotando preguntas que vayan surgiendo de este capítulo 10 de Hechos o de otras cosas que ustedes tengan y que quisieran preguntar, ¿ok? Al final de este estudio, que dura más o menos 55 minutos, al final prepárense con las preguntas. Sería excelente poderles ayudar a contestar dudas que tiene que ver con la palabra de Dios, con sus vidas, etcétera, etcétera. Pueden ser cualquier cosa para que tú incrementes, mejores o tengas una mejor relación con Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos revele, nos hable esta bendita verdad para comprender las cuatro verdades más importantes, que es conocer más de Cristo, conocer quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que nos llenes más y más de ti para que podamos hacer con excelencia la razón de nuestra existencia y glorificar al Padre por medio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Ok, dice la palabra de Dios, dice en Hechos capítulo 10 versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Aquí en el capítulo 10, antes se me olvidó dar un preámbulo tantito, en una introducción. Aquí en el capítulo 10 vamos a ver cómo el evangelio se empieza a abrir a los no judíos, es decir, aquellas personas que no estaban adoptando la religión judía. ¿Ok? Bueno, eh, entonces, aquí el Evangelio, Pedro se va a dar cuenta que el Evangelio también es para los no judíos. Acuérdense que aquí Pedro apenas está caminando en la revelación de toda esta gran verdad, que aquí más o menos se cree que para el capítulo 10 de Hechos ya habían pasado, mm, algunos eruditos te pueden decir que 5, 6 años, 8 años, por ahí. Vamos a poner por ahí esos tiempos, ¿ok? Algunos piensan que menos de 5 años. Total, el chiste es que ya había pasado 1 o 2 años donde Pedro ya estaba firme en la iglesia con los judíos y los judíos estaban creciendo como a quien dice, y la iglesia se estaba expandiendo, tanto que llegó la persecución de Pablo y luego mataron a Esteban y después de la muerte de Esteban, Pablo se convierte a Cristo Jesús y luego Pablo empieza a tratar de predicar la palabra y empezar a tratar de predicar la palabra de Dios por todos los lugares donde va. Pedro, acordémonos que Pedro estaba en Jerusalén, por lo cual él traía un ministerio que Dios le había dado de ir hacia los judíos, a los de su pueblo. Por eso, cuando ahorita el Espíritu Santo le dice, ve.
Pedro con estos hombres a llevar la palabra a hombres que no son judíos, Pedro se sorprende y dice, ¿cómo, va? Bueno, vamos a hacer versículo 2. Bueno, primero versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre importante que pertenecía al Imperio Romano y que dentro del Imperio Romano tenía una posición, era un centurión, hombres que estaban a cargo de varios soldados, ¿ok? Piadoso y temeroso de Dios. Esto es bien importante. Piadoso, uno, temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto es bien importante porque hay muchas personas que no son cristianas porque todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador porque no saben cómo. Hay muchas personas piadosas, hay muchas personas temerosas de Dios, que cuando ellos están buscando más de Dios, que cuando tú le explicas más la Biblia, el Evangelio a profundidad, las personas vienen y se convierten a Cristo Jesús. No por una emoción, sino por una convicción basada en quién es Jesucristo. Pero también hay muchas personas que pues no son piadosas ni temerosas de Dios y por más que les prediquemos el Evangelio de Dios, pues su corazón no está dispuesto. Bueno, aquí en el versículo 2 lo que nos está diciendo es que es un hombre que está dispuesto a buscar de Dios y que ha estado buscando de Dios a su propia manera, a lo que Dios le ha dado a entender. Por eso está abierto a que Dios le hable para él poder recibir y saber hacer correctamente las cosas. Me he topado con muchos católicos que tengo una amiga que quiero mucho, que es muy católica, lee la Biblia y todo. Y yo le digo, amiga, si estás leyendo la Biblia, acuérdate, no adores ídolos, esto, aquello, lo otro, no ores a la Virgen María, no esto, aquello, otro. Y es una mujer temerosa de Dios, es una mujer que se cuidó hasta el matrimonio, es una mujer que se apartó de muchas cosas para buscar de Dios y servir a Dios, pero al final y era muy piadosa y buscaba hacer las cosas de Dios y buscaba eso, ¿no? Pero al final de cuentas, su corazón estaba abierto para escuchar de Dios. Entonces, ella al final de cuentas sigue estando en el catolicismo. ¿Por qué? Porque pues ella le está costando aceptar la verdad porque cree más en la institución de la Iglesia Católica que en la institución de la palabra de Dios que le está costando. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiero decir que hay muchas personas como ella que tienen buen corazón y que les falta dar ese paso. Con eso no quiero decir que ellas no sean salvas. Claro que son salvas. ¿Por qué? Porque ellas están poniendo su esperanza en Cristo Jesús y Dios la está trayendo cada vez más al conocimiento. Y llega un momento en donde ellas tengan que tomar una decisión, ¿verdad? Entre dejar la idolatría, porque la luz se le está abriendo más, o seguir. Pero Dios ha tocado sus corazones. Así como este hombre, Dios ha tocado su corazón, pero todavía no conoce la salvación porque la salvación solamente se llega a través de Cristo Jesús. No se llega, fíjate, este hombre piadoso y temeroso de Dios hacía muchas limosnas. No sé, nosotros no obtenemos la salvación por las limosnas que demos, el diezmo que demos, por la ayuda que damos. No podemos obtener la salvación por algo que tú y yo podamos hacer, sino la salvación solamente es exclusivamente a través de Cristo Jesús. Y cuando hay hombres y mujeres que tienen esto en su corazón, pero no han escuchado el Evangelio y no saben cómo buscar más de Dios, entonces Dios se les empieza a revelar a sus vidas, como le pasó el caso de Cornelio, versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, la hora novena, acuérdense que empezaba el día a las 6 de la mañana, entonces estás hablando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eran las 12, perdón, 12, 1, 2, 3, eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde que era cuando se acostumbraba a orar. ¿Se acuerdan también que Jesucristo, más o menos por esas horas, a la hora novena, fue donde murió Jesucristo? Entonces, a la hora novena era donde se acostumbraba a orar los judíos, ¿ok? Este hombre te estás dando cuenta que a esa hora acostumbraba a orar. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Primero, Cornelio recibió eh, una visión
que eso se llama discernimiento de espíritus. Cuando lleguemos al capítulo 12 de Primera Corintios, vamos a entender los dones del Espíritu Santo. Una de las categorías de los dones del Espíritu Santo se llama los dones el don de discernimiento de espíritu, que son los dones que ayudan, que son los que con los que vemos una visión, ¿ok? Entonces, aquí Cornelio vio una visión. Hay diferentes tipos de visión. Ahorita no voy a hablar de las visiones. Hay diferentes tipos de visión. Está la visión de primer grado, segundo grado y tercer grado. Esta visión, como dice claramente, entonces es una visión que nos llama, que es una visión donde no tienes duda que fue una visión del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay otras visiones donde la Biblia nos dice que no sabían si estaban en un sueño o no. Entonces, esas son visiones de menor grado. ¿Ok? Pero bueno. Aquí vamos a hablar que vio claramente cómo un ángel descendía. Quiero que entiendan una cosa. Ahorita vamos a ver qué le dice el ángel. En el versículo 4 le dice que Señor, y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Aquí vemos que el ángel le habló. La Biblia nos dice claramente que ningún ángel puede predicar la palabra de Dios. Si un ángel predica el evangelio, este sea anatema. ¿Por qué? Un evangelio diferente. Es decir, la tarea Dios no le dio la tarea a los ángeles de predicar el evangelio, nos la dio a nosotros. Por eso en Marcos capítulo 6, versículo 18 dice, ir por todo el mundo y predicar a nosotros, no a los ángeles, ¿ok? Entonces los ángeles no pueden predicar la salvación, pero los envía Dios para revelarte algo que Dios te está trayendo a tu vida y para darte un mensaje de parte de Dios. Eso sí puede. Si un ángel te predica el evangelio, ten cuidado porque lo más probable es que no sea un ángel, sino sea un demonio disfrazado de ángel, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel. Entonces, por eso tenemos a los testigos de Jehová, por eso tenemos a los mormones y diferentes de ese tipo, que es que vino un ángel y se apareció y esto y que el otro. ¿Por qué? Les explicó un evangelio diferente. Y Pablo dice, si un ángel viniera y te predica otro evangelio, anatema sea, maldecido sea. Aquí vemos que un ángel no le está predicando el evangelio a Cornelio, simplemente le está trayendo un mensaje de Dios. Y le dijo tus oraciones, primeramente tus oraciones. Aunque Cornelio no sabía mucho de Dios, él estaba buscando al Dios de la Biblia. Segundo, dice, ¿y tus limosnas? Pastor, ¿nuestras limosnas nos pueden hacer salvo? No. Pero lo que él está hablando de las limosnas, está diciendo que él tenía un corazón para entregarle a Dios. Acuérdense que había un joven rico en Lucas, no me acuerdo el capítulo, pues por ahí el capítulo Lucas 15, si no me equivoco. No, debe ser, bueno. Lucas, no, no van por allá, pero bueno, debe ser Lucas, 13. Había un rico, bueno, no es ese, discúlpeme. Eh, bueno, luego lo buscamos, pero está no es la parábola, pero está la enseñanza de que un joven rico vino a Jesucristo y le dijo, perdón, Lucas 18 es, vino el joven rico y le dijo, Señor, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues los mandamientos. Y dijo él, pues todo esto lo hago. Y le dice Jesucristo, una cosa solo te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que este hombre se fue muy entristecido porque tenía mucho dinero y no hizo lo que Dios le había dicho. Por lo cual, este hombre amaba más el dinero que a Dios. Aquí lo que está diciendo Cornelio, perdón, el ángel, que Dios ha escuchado tus oraciones, fíjate lo que dice en el versículo 4, él dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de ti. No es que el dinero, sino es la posición de tu corazón de obedecer a Dios. Este hombre, sin conocer a Dios, quería buscar a ese Dios de la Biblia y por eso estaba orando. Y en su corazón Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, da limosna a mi pueblo, para que mi pueblo, para la gente pobre, para los hombres de Dios que están predicando la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre empezó a dar dinero movido por Dios. No está hablando que las limosnas, está hablando la obediencia que Dios le está hablando a su corazón hacer. He conocido mucha cantidad de personas que no conocen de Cristo Jesús y son generosas para dar y están buscando de Dios. He conocido dos tipos de personas. Está la persona que es generosa para dar y está buscando de Dios. Y he conocido la persona que es generosa para dar
pero no está buscando tanto de Dios. Lo único que quiere es calmar su conciencia que le está hablando o sentir que hizo algo bueno, ¿verdad? Bueno, aquí no estamos hablando de eso, porque este hombre, dice la Biblia, primero en el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios. En el versículo 4, perdón, en el versículo 4, le dijo tus oraciones y tus limonas. Es decir, estaba buscando entablar una comunicación con el Dios vivo. Entonces, cuando una persona que no conoce a Cristo Jesús quiere entablar una comunicación con el Dios vivo, lo empieza a buscar y empieza a obedecer lo que Dios le está dando en su corazón. Y con eso te das cuenta de esa disposición. Y con esa persona tiene esa disposición, viene la segunda parte. Y la segunda parte es que le presentan el Evangelio para que la persona crea y se salve. Versículo 5 recibe una orden de Dios por medio del ángel. Bueno, antes de pasar, bueno, sí, versículo 5 envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Te das cuenta? Dios le manda a Cornelio una indicación que él tiene que hacer. Cornelio tiene que creer esa visión y creer que lo que Dios le está hablando, lo que el ángel está hablando, que viene de parte de Dios, es una visión verdadera y que él lo tiene que hacer. Imagínate, o sea, pues voy a mandar a Jope a dos personas a buscar a un tal Pedro. ¿Quién sabe si fue producto de mi imaginación? ¿Quién sabe qué fue? Bueno, Cornelio tuvo que tener fe para creer que la visión que estuvo ahí fue verdadera y tuvo que tener fe en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Porque le dijo, ve y busca. Fe, ¿qué significa fe? Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad. Acuérdate que en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, nomás el Viejo Testamento, se estaba escribiendo. Y es por eso que Pedro, cuando Dios le habló por medio del ángel, Cornelio, perdón, tuvo fe para ir a buscar a Pedro. ¿Ok? Versículo, le dijo, ve por él porque él te dirá lo que tienes que hacer. En otras palabras, obedécelo. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó dos de sus criados, a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió, fíjate, dice, a un devoto soldado, no envió cualquier soldado, le encomendó esto a un devoto soldado. ¿Por qué? Porque también en aquel entonces los romanos que se estaban convirtiendo en el cristianismo y más cuando pertenecían al, al imperio romano, que eran soldados, reconocer a Cristo Jesús era reconocer como a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador y Señor y reconocer que el César no era el César, sino Cristo era el único rey. Y eso ameritaba la muerte. Por eso tuvo que enviar a un devoto soldado que era de su confianza. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad perdón, a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta son a las 12 de la tarde. ¿Ok? Fíjate cómo funciona Dios, ¿eh? Dios le está hablando a Cornelio para que haga algo y le está hablando a un creyente para decirle, va a pasar esto y prepárate porque te voy a utilizar. Recuerda, hay muchas personas que están buscando de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú como cristiano te estás preparando para responder a las oraciones de esas personas? Pastor, ¿cómo? Dios responde las oraciones, así como Dios respondió y está respondiendo la oración de Cornelio. Dios no lo puede hacer él solo, no porque no pueda, no tenga el poder, sino porque nos ha encomendado a nosotros la tarea de predicar el evangelio. Si no, Dios hubiera bajado del cielo y le hubiera dicho, Cornelio, conviértete. Y no es así. Dios le habló a Cornelio y le dijo, yo sé que me estás buscando. Y lo va con Pedro y le dice, Pedro, prepárate porque quiero usarte para que lleves la salvación a unas personas. Y Pedro también tuvo que tener fe para creer. Veamos lo que dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es decir, primero tuvo la visión Cornelio y después Pedro. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Este éxtasis es otro tipo de visión.
Este éxtasis es una visión más profunda donde tiene que ver la diferencia de una visión y un éxtasis. Una visión es una visión donde puede ser una experiencia de segundo grado, primer grado, donde tú puedes creer que es verdad, pero también está claro, pero no sabes qué tanto. En cambio, el tipo de visión, como es como un éxtasis, es donde te producen sensaciones. ¿Ok? Versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajo la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para los judíos era prohibido comer este tipo de cosas. Era tipo de comer, ellos no podían comer cerdo, etcétera, etcétera. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, Dios le está hablando una enseñanza a Pedro. Acuérdense que Pedro estaba saliendo del judaísmo porque traía todo el judaísmo, porque es lo que sabía, y está conociendo más de Cristo Jesús. Por eso Pedro tiene ese choque. Señor, ¿cómo me estás pidiendo que mate y coma si nosotros los judíos no comemos ese tipo de comida? Bueno, entonces Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Entonces aquí Pedro como que se queda viendo, ¿verdad? Bueno, versículo 16, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Que Dios lo haya dicho tres veces significa que es algo importante que Pedro tiene que tener enfoque. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Samuel, cuando Dios le empieza a hablar a Samuel y que Samuel era un jovencito y que él escucha la voz que le dice Samuel y Samuel pensó que era el sacerdote Elí, va corriendo con Elí y le dice, Elí, Elí, ¿qué pasó? Le dije, no, yo no te hablé. Bueno, y se vuelve a acostar Samuel. Y lo viene la voz de Dios y le dice, Samuel, por segunda vez. Y va corriendo con el sacerdote Elí y le dice, ¿qué pasó, Elí? Y le dijo, no, yo no te hablé. Entonces Elí dijo, ya van dos veces. Eso significa que Dios te está hablando. Mira, cuando vuelva a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor. Entonces viene la tercera vez la voz de Jehová y le dice, Samuel. Y Samuel le dice, heme aquí. ¿Ok? La tercera vez, Dios cuando llama a dos cosas es algo importante. Por eso cuando Dios mostró el sueño a José, el soñador, ¿se acuerdan? Para salvar en la hambruna de Egipto, que había una vaca flaca que devoraba las vacas gordas, también había una espiga flaca que devoraba la espiga gorda. Eso significaba que iban a venir tantos años de abundancia y tantos años de hambruna, ¿ok? Bueno, entonces, que Dios haya mostrado o haya mostrado tres veces significa algo importantísimo que Dios le está hablando. ¿Ok? Dice la Biblia. También dice que lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Más adelante dice que con esto Dios estaba llamando a todos los animales puros. Y esto es cierto. Hay muchas personas cristianas que dicen, no, nosotros no comemos cerdo porque Dios lo dijo en el Viejo Testamento, esto, aquel otro. Y hay muchos que creemos que Dios limpió todos los alimentos. Con esto no me refiero a los alimentos modernos, porque hay muchos pollos, pescados procesados en granjas que tal vez no tienen los nutrientes que deberían de tener, pero estoy llamando a los alimentos que Dios había prohibido en aquel entonces, ¿ok? Bueno, yo creo de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que dice, que estaba llamando puros a todos los alimentos. Pero bueno, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, fíjate la palabra, mientras Pedro estaba perplejo, perplejo significa que estaba ido, pero ido enfocado dentro de sí. Es decir, si has oído la frase que dice, estás, pero no estás. Bueno, así estaba Pedro. Estoy aquí en presencia físicamente, pero dentro de mí estoy conectado con algo que estoy tratando de entender. Bueno, Pedro estaba perplejo dentro de sí. Con esto volvemos a refutar que el verdadero hombre no es el hombre que tú ves, la carne, sino es el hombre espiritual, es decir, el espíritu, porque cuando nosotros morimos, el espíritu es lo que se va con Dios. Cuando Jesús murió, le entregó el Padre el espíritu. Cuando Esteban murió, le entregó al Padre el espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso quiere decir que tenemos un hombre interior y ese hombre interior es lo que dice que Pedro estaba pensando en su hombre interior juntamente con Dios para entender todo esto. Esto es bien importante, porque cuando tenemos una visión, lo primero que pasa,
es que corres a contárselo al pastor, a fulanito tal, a todas las personas, menos a buscar a Dios. Y he conocido muchas personas que te dicen, ah, mira, es que la visión significa esto, esto, lo otro. Y ahí va la persona creyendo que eso significa la visión, cuando muchas veces la visión no tiene nada que ver porque no viene de Dios, o porque no es una visión verdadera, más bien es un engaño en la mente. La visión verdadera que viene de Dios es diferente. Y esa visión verdadera que viene de Dios, nosotros tenemos que buscar consejo con Dios. Es decir, preguntarle a Dios, estar perplejos dentro de nosotros mismos, meditando la palabra de Dios, meditando la visión, viendo cómo concuerda con la palabra de Dios para que Dios nos hable y nos dé respuesta. Amén. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Quiero que entiendas, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo. Por eso se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que la primera visión que Pedro tuvo fue una visión que, bueno, más bien, la visión que Cornelio tuvo fue una visión donde se le apareció un ángel y el ángel le habló? No le habló el Espíritu Santo. ¿Por qué no le habló el Espíritu Santo? Porque él no tenía el Espíritu Santo, Cornelio, todavía. Pero en cambio, Pedro, que tenía el Espíritu Santo, sí le habló el Espíritu Santo, ¿ok? Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo nos habla cuando nosotros meditamos la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a meditar. Es muy difícil que el Espíritu Santo lo oigamos o nos hable cuando nosotros no traemos disposición porque estamos más en las cosas del mundo que son buenas, por ejemplo, haciendo ejercicio, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, esto, aquel otro. Es difícil escuchar ahí y que el Espíritu Santo nos hable. Por eso tenemos que nosotros buscar apartar tiempo. Cuando Dios nos da una visión, yo siempre digo a la gente, cuando Dios te da una visión, enfócate en apartar tiempo para que Dios te vaya revelando esa visión y el Espíritu Santo te empiece a hablar. Pero si Dios me da una visión y todo el día ando del tingo al tango para ir para abajo y no me pongo a meditar en eso, es difícil poderla entender y comprender. Y por eso iba la gente y, ay, pastor, dígame tú esta visión y el pastor también más perdido que nada, ¿verdad? El Espíritu Santo dijo, eso quiere decir que el Espíritu Santo habla y nos guía, ¿ok? El Espíritu Santo dijo, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Por qué le dice esto? Porque iban a ser tres soldados romanos que venían a decirle a Pedro, Pedro, ven con nosotros, acompáñanos. Y Pedro va a decir, no, hombre, ¿cuál acompáñame? Pues si los romanos me están buscando para matarme porque yo digo que Jesucristo es el rey y que César no es el rey. Y entonces Pedro tenía, eh, más bien los judíos corrían eso, corrían ese riesgo. Por eso aquí el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir. Yo los he enviado. Ahora, fíjate bien, dice que el Espíritu Santo los ha enviado. En el versículo 3 vimos que dice que claramente había una visión de parte de Dios donde un ángel no tiene nada que ver el Espíritu Santo. Y luego, ¿por qué en el versículo 20 dice que Él los ha enviado el Espíritu Santo? Porque ahí es donde vemos la unidad de la perfecta Trinidad, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. ¿Ok? Versículo 21, gracias Espíritu Santo. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por el que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Primero, estos hombres tenían que tener fe y Cornelio tenía que tener fe que iban a encontrar a Pedro en el tal lugar donde Dios les dijo. Por eso es bien importante escuchar a Dios y cuando Dios nos hable, hacer lo que Dios nos dice, porque Dios no sabe fallar. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, ¿ok? Y si nosotros ponemos atención, siempre nos va a guiar al propósito de Dios. Es decir, si ahorita el Espíritu Santo te dice, prepárate, pasa tiempo leyendo la Biblia porque de aquí a poco te voy a usar, prepárate. Y aunque pase el tiempo y parece que no te usen, prepárate. Si el Espíritu Santo te dice algo, prepárate, hazlo.
porque el Espíritu Santo te está preparando para otra cosa que Él tiene para llevarte, pero se requiere fe. Fe es creer que lo que te está hablando el Espíritu Santo es verdad, ¿ok? Dice, eh, eh, y hemos venido aquí para escuchar tus palabras, para llevarte para que escuchen tus palabras. Versículo 23, entonces haciéndolos entrar, los hospedó y el día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos e íntimos. Vaya, qué felicidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando estamos buscando de Cristo y Dios nos empieza a hablar y tenemos a Cristo, tenemos que invitar a nuestros familiares y amigos a que vengan a Cristo. Tenemos que estar como Cornelio. Cornelio los estaba esperando. Nosotros tenemos que estar eh, esperando que nuestros familiares y amigos vengan a Cristo y que nosotros debemos estar esperando tener una mayor comunión con Dios, no insípidos, sino estando esperando activos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, fíjate, a sus parientes y amigos más íntimos. Es importante llevar la salvación a nuestros amigos y parientes. Cuando Pedro entró, a nuestros amigos más íntimos, a todos digo, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Cornelio lo empezó a adorar. Y fíjense la respuesta de Pedro. Mas Pedro le dijo, levántate, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, Pedro le dijo, no me adores a mí. Entonces, ¿por qué los católicos siguen adorando a una estatua de Pedro? ¿Por qué siguen adorando a María o cualquier santo? Cuando Pedro aquí mismo está hablando claramente, le está diciendo, no me adores a mí, yo también soy hombre. Es decir, no tengo nada extraordinario. El extraordinario se llama Jesucristo. Él es el único. Si aquí Pedro le está diciendo, no, no, no me adores. ¿Por qué los católicos buscan adorarlo? Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, a muchos que se habían reunido. Fíjate lo hermoso. Así tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar invocando gente para que venga a escuchar las palabras de salvación. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Te das cuenta? En la ley judía era abominación que un judío se sentara en la misma mesa que una persona, que un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, fíjate, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Esto quiere decir que Dios le estaba revelando a Pedro que el hombre ya no tiene que ver con ser judío o no judío, sino que todos los hombres somos una creación de Dios y que aquellos que aceptamos a Cristo Jesús somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Entonces ya no se trata de ser judío o de ser gentil, sino se trata de estar en Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba en ayunas. ¿Te das cuenta? En ayunas. Es bien importante cuando ayunemos buscar a Dios. De hecho, el verdadero ayuno es donde estamos pasando tiempo buscando a Dios, ¿ok? Y a la hora novena, mientras oraba, ¿te das cuenta? El ayuno acompañado de orar. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Te das cuenta que Dios le dio indicaciones específicas de dónde vive y a quién buscar? Bueno, Dios también nos da indicaciones específicas de lo que hay que hacer. Recuerdo que he estado a veces en un lugar donde Dios me dice, ve y dile a aquella muchacha, este, esto, el otro. Y yo tengo que hacerle caso a Dios y voy con la muchacha y le digo, mira, no te conozco, pero Dios está hablando en mi corazón y Dios me dice que perdones a tu papá, esto y que el otro, y de repente la muchacha se empieza a llorar. Y luego me dice, pero tú cómo sabes que me acabo de pelear con mi papá. Y digo, yo no sé, es Dios. Me ha tocado ocasiones en las que Dios habla a mi corazón y yo tengo que obedecer y tengo que ir, aunque parezca alguna tontería, aunque parezca, Señor, voy a quedar como un tonto.
Pero eso no es verdad. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer, lo que nuestra carne nos dice que va a pasar. Pero siempre que Dios te hable, obedécelo, porque cuando tú lo obedeces es donde Dios nos utiliza. Fe es creer, confiar y obedecer a Dios. Sin empezar el proceso de la fe con el creer lo que Dios está hablando, confiar en lo que Dios te está diciendo y obedecer en lo que Dios te dijo, no hay fe. Por eso fe es creer que lo que Dios te dice es verdad y es un proceso que tiene que ver con creer, confiar y obedecer. ¿Ok? Versículo 32. Envía, perdón, versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjate la convicción de Cornelio. Ahora todos estamos en la presencia de Dios. Sabemos que estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué Cornelio estaba convencido que estaba en la presencia de Dios? Porque él oraba a Dios, Dios le mostró una visión y él tuvo que caminar por fe en esa visión que le dijo, ve por Pedro que está en tal dirección. Y él tuvo que obedecer y al venir Pedro, él dijo, pues Dios me habló por medio de un ángel y resultó que es cierto lo que Dios dijo. Y aquí está Pedro. Entonces tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Versículo 34. Hay una cosa bien importante. Muchas personas, incluso cristianas, dice, vamos a invocar la presencia de Dios para estar en presencia de Dios. Déjame decirte una cosa. El cristiano nacido de nuevo, creyente verdadero, no tiene que invocar la presencia de Dios para que Dios esté en su vida. Dios siempre está en nuestras vidas. Es decir, tú y yo vivimos constantemente las 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año por el resto de nuestra vida en la presencia de Dios, si le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús. Las personas que no le han dado su vida a Cristo Jesús, ellos no viven en la presencia de Dios. El Espíritu Santo, cuando le damos nuestra vida a Cristo Jesús, viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, hay veces que he escuchado pastores y personas, vamos a invocar la presencia de Dios. Y yo le digo, ¿cómo que vas a invocar la presencia de Dios? Dios vive aquí conmigo. La Biblia dice que cuando más personas creemos esa gran verdad y nos reunimos en la iglesia creyendo esa verdad que Dios está con nosotros, verdaderamente está, porque la Biblia dice que donde dos o tres se junten en mi nombre, ahí estaré, ¿cierto? Y ahí está. La Biblia dice que Dios estará en nosotros y que nunca nos abandonará y nunca nos dejará. Amén. Versículo eh, la parte final del 33 dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Te das cuenta de la disposición de estos hombres? Estos hombres estaban dispuestos a escuchar todo, así fuera una hora de sermón, 5 horas, 10 horas, 12 horas, un día, qué sé yo. De hecho, hay discursos de predicaciones de Pablo donde se tardaba todo el día, la tarde y la noche y la gente escuchando. De hecho, fue tanto que estaban en la madrugada que una persona que estaba escuchando desde una ventana se cayó y se murió y Dios lo resucitó. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a escuchar de Dios sin importar el tiempo? Porque hoy estamos más acostumbrados a ir a la iglesia. ¿A qué horas empieza la iglesia? A las 10 y termina a las 12. Ah, pues bueno, ya para las 12:30 salimos y nos vamos a hacer esto, que el otro. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo nos empieza a hablar y nos dice, quédense y te quedas otro ratito, una hora más y ya está uno impaciente viendo el reloj porque ya tiene planes? Te voy a recomendar algo. Cuando vayas a la iglesia, no hagas planes al momento de salir. Por ejemplo, si vas de 10 a 12 a la iglesia, pues empieza a hacer planes como a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a encajonar a Dios en ese tiempo. ¿Ok? Cuando lo ideal, nosotros tenemos que dejar que Dios obre como Él quiera obrar. De hecho, en mi iglesia llegamos a las 10:30, a las 10:30 se ponen a los hermanos a platicar, terminamos a las 11 empezamos y normalmente terminamos de 11 a 1:30. Hay veces que hemos salido a las 2, 2:30 de la tarde, porque el Espíritu Santo se quiere mover, ¿ok? Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Aquí está diciendo Pedro, ya entendí que no se trata de ser judío o no judío, sino se trata de la persona que está temiendo a Dios, que quiere buscar de Dios, porque Dios le quiere hablar de Cristo. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos.
quiero que entiendas que Pedro le va a hablar un evangelio que hoy normalmente no se escucha tanto en las iglesias. Hoy en día, para evangelizar, utilizan testimonios de las personas, que está bien como para ayudar, pero no está bien para hacer el centro del evangelio, porque el centro es Jesucristo. Y aquí está hablando Pedro de Jesucristo. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿De la paz? ¿Qué paz? De que ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, Dios está irado con el hombre, pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él ya no está irado. Por medio de Jesucristo, no por medio de la Virgen María ni por ningún santo, solamente por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es el único Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo Nazaret. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, pero cuando vino aquí en la tierra, en Filipenses nos dice que Él dejó su, ¿cómo se dice? Su divinidad y se hizo en forma de hombre. Es decir, él no caminó aquí en la tierra como Dios, él caminó como humano. Pero ¿por qué él hizo tantos milagros? Porque lo dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque si Jesús hubiera hecho todos los milagros por ser Dios, tú y yo no tenemos ninguna posibilidad de hacer los milagros. Pero si Jesús hizo todos los milagros porque fue ungido con el Espíritu Santo, entonces tú y yo tenemos la posibilidad de hacerlos porque el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo en Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes. Es decir, Jesús nunca hizo ningún mal. Y bienes significa sanar y liberar a las personas. ¿Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos? Quiero que entiendas esto. Por eso cuando las personas dicen, deja ver si la voluntad de Dios es la sanidad. Ya perdiste, ya el diablo te agarró. Dice, ¿cómo anduvo haciendo bien a todos? ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Si la enfermedad es del diablo, te está trayendo, que viene a causa del pecado, te está oprimiendo, ¿por qué vas a buscar si eso no es la voluntad de Dios? Cuando no es Dios, es el diablo. Es que Dios me quiere enseñar algo, pues estás mal, no te está enseñando nada. Más, Dios no nos enseña nada así. No, que sí, no. La Biblia dice que todo lo que Dios enseña es a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que es el maestro, que Él nos enseñará. ¿Te estás entendiendo? Bueno. Pero las experiencias, sí, las experiencias ayudan a comprender la enseñanza que Dios nos está hablando cuando yo estoy con Él. Es decir, no puede venir una enseñanza experimental sin antes tener la parte donde yo estoy escuchando al Espíritu Santo. Cuando yo estoy escuchando al Espíritu Santo, entonces viene la prueba, que se me olvidó el nombre, es una experiencia para yo actuar en fe. ¿Ok? Y sanando, quiero que entiendas, a todos. La Biblia dice que Jesucristo sanó a muchas personas, que las únicas personas que no pudo sanar, lo dicen los evangelios, son aquellos que por incredulidad, vaya la redundancia, no creían en Él. ¿Ok? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vuelvo a repetir, no es Dios el que te trae la enfermedad o el que te pone una enfermedad. El diablo te está, si tienes una enfermedad, el diablo te está oprimiendo y tú puedes ser libre en el nombre de Jesús porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén y a quien mataron colgándole en un madero. ¿Te das cuenta que Pedro le está dando una explicación de quién es Jesucristo? Él es Señor. Y él vino a deshacer las obras del diablo, pero también murió por nosotros. ¿Te das cuenta que Pedro no le está diciendo, ¿tienen algún problema? Vengan, Cristo los puede ayudar. No, él está hablando del verdadero evangelio que tiene que ver con el centro del corazón que es Cristo. A este levantó Dios al tercer día, e hizo, e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está hablando de la resurrección. ¿Cuándo has visto un evangelio que te diga esto? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas.
Es decir, de este dan testimonio todos los profetas. Tú puedes buscar a Jesús en todos los profetas mayores y menores. Lo puedes buscar en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Amós, en Joel, Abdías, Zacarías, etcétera. En todos los profetas, tú lo puedes buscar y te vas a dar cuenta que todo el Viejo Testamento habla de Jesucristo. Todo el Viejo Testamento apunta hacia Jesucristo. Entonces, aquí es lo que está diciendo Pedro. El Viejo Testamento, es decir, lo que nosotros tenemos de la Torá y la profecía, apunta a Jesús. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el libro de Hechos les dije, pongan atención en dos cosas? Uno es la unidad y dos, perdón, en tres cosas. El Espíritu Santo, como habla, dos, en la unidad y tres, en el nombre, porque el nombre de Jesucristo, conocer ese nombre es lo que debemos hacer. Entonces, fíjate que si recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Te das cuenta lo que el nombre de Jesús incluye? Incluye que perdona pecados en su nombre. Es decir, el nombre de Jesús tiene tanta autoridad que nos la ha dado a nosotros y esa autoridad, Dios, al confesar su nombre y arrepentirnos, Él perdona todo pecado. ¿Te estás dando cuenta que Pedro está presentando un evangelio completo y no está presentando un evangelio basado en emociones, sino en convicciones? Le dice ahí, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Cuando tú predicas el evangelio con convicción de la palabra de Dios y no con emociones, porque hoy en día hay muchos predicadores emotivos que saben muy bien emocionar a las personas, saben muy bien motivarlas, y hasta lloran. Y luego, si te has fijado que cuando está hablando el predicador o la persona y que ya está a punto de decir, todos aquellos que quieran recibir a Cristo Jesús, vengan, ya está el pianista tocando y la música, tin, tirín, las luces se bajan y todo. Bueno, todo eso es emociones. Yo por eso cuando voy a un lugar y voy a invitar a personas a que vengan a dar su vida a Cristo Jesús, yo les digo a las personas, no, no toquen hasta que yo les diga, no toquen instrumentos, no toquen nada hasta que yo les diga, porque las personas que van a recibir a Cristo Jesús no pueden estar basadas en emociones, sino en una convicción verdadera de quién es Jesús y lo que él hizo por nosotros. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiero que entiendas aquí algo. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, el Espíritu Santo siempre cae sobre las personas. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo estos hombres judíos pudieron ver que se derramó el Espíritu Santo si no lo vemos? La Biblia dice que el Espíritu Santo es como el viento, no lo ves, pero lo sientes. ¿Cómo estos podían saber? Sencillo, porque empezaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a profetizar. ¿Te das cuenta? Acuérdate que, eh, acuérdate que la Biblia nos enseña, se me fue dónde está el versículo, pero bueno, luego lo busco. Eh, Bueno, la Biblia nos enseña que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas y dos, el profetizar, ¿ok? Entonces, esto pasó y los judíos empezaron a ver que se había derramado el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo yo puedo ver que se derramó el Espíritu Santo en una persona? Cuando la persona empieza a hablar en lenguas, cuando la persona empieza a profetizar, ¿ok? Porque los oían, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Te estoy hablando de personas que no conocían nada de Dios y de repente el Espíritu Santo, ¡pum!, y empezaron a hablar en lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos. Aquí vamos a ver tres cosas. Primero, te das cuenta que el bautizo no es algo que te tienes que preparar, como en las iglesias, se va a bautizar, hay que prepararlos, esos son pamplinas. Preparan a las personas porque no les enseñan el verdadero evangelio.
Cuando yo soy enseñado, enseño el verdadero evangelio, que la persona se tiene que arrepentir de sus pecados, cuando la persona tiene que vivir diferente y que tiene que aceptar a Cristo en la nueva vida para vivir dejar vivir a Cristo en su vida y que Cristo murió por nosotros y que Él se hizo hombre y que tú y yo éramos pecadores y necesitamos salvación, entonces la persona tiene una convicción. Y cuando la persona tiene una convicción, el siguiente paso es el bautismo de la persona. Pero hoy en la iglesia hacemos una secuencia tan grande, ¿te das cuenta? Ahí los mandó bautizar en la misma hora. Segundo, bautizarlos en el nombre del Señor. ¿Te das otra vez cuenta? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. La importancia del nombre de Jesús. ¿Ok? Tercero, dice ahí, entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Una de las manifestaciones, cuando una persona ha recibido verdaderamente a Cristo Jesús y ha nacido de nuevo, es el hambre y la sed de buscar de Dios. Es imposible que una persona haya nacido de nuevo y no buscar de Dios. Lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo busca y quiere estar pegado a los ríos de agua viva. Amén. Tremenda la historia de Pedro y Cornelio. Cómo Dios, el resumen de esto es cómo Dios nos quiere utilizar. Pero para que Dios nos utilice, tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar siempre buscando de Dios, como Pedro lo estaba haciendo. Apartaba tiempo para Dios para decirle, Señor, no vengo a pedirte nada, vengo a escucharte. Una pregunta es, ¿has pasado tiempo escuchando a Dios en lugar de pedir para ver lo que Él quiere? Y tiempo de calidad, no 5 ni 10 minutos, sino pasando buen tiempo, solamente diciéndole, Señor, háblame, aquí estoy. Segunda pregunta, tenemos que empezar a orar por los Cornelios. Es tiempo que tú y yo empecemos a orar por nuestros amigos, familiares, seres queridos. Señor, toca sus corazones, así como tocaste el de Cornelio. Toca los corazones de mis amigos y de mis familiares y mándales obreros para que ellos escuchen tu palabra, así como Pedro fue y les predicó tu palabra. Tremenda enseñanza, ¿cierto? Hay otra cosa por ahí que está muy buena. Cornelio no era cristiano y daba muchas limosnas y ofrendas al pueblo de Dios. Si una persona no cristiana nos pone la vara muy alta, creo que también nosotros tenemos que aprender a dar, diezmar y ofrendar muy bien en nuestra iglesia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un buen regalo a tu pastor? ¿Un buen regalo a un líder de la iglesia o un buen regalo a un hermano de la iglesia? No estoy hablando de un regalo por encimita, sino un buen regalo. Te invito a que si vas a una iglesia y no lo has hecho, llévale un buen regalo a tu pastor. O a lo mejor no es tu pastor, llévale un buen regalo a, a una persona de la iglesia. Que Dios te mueva. Dios quiere moverse en nuestros corazones. El problema es, ¿lo estamos dejando obrar? Si no estamos confiando en Dios con nuestro dinero, si no estamos confiando en Dios con esa pequeña obediencia, ¿cómo Dios nos va a usar? Amén. Cornelio daba mucho. Con esto no quiero decir que usted tenga que dar todo lo que tiene. Con esto quiero decir que usted tenga una disposición de darle a Dios lo que Él esté pidiendo. Tiempo, dedicación, disciplina, esfuerzo, dinero, qué sé yo. Eso es algo entre usted y Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, comprenderla, amarla, entenderla y poder caminar en la verdad que tu Espíritu Santo nos enseña. Te pido que esta palabra haga eco en nuestros corazones y retumbe en nuestras vidas para que podamos seguir haciendo con excelencia la razón de nuestra existencia. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Perdónanos las veces que no hemos apartado tiempo para escucharte. Perdónanos las veces que no te hemos buscado para escuchar lo que tú quieres que hagamos. Lávanos con la sangre de Jesús y danos oportunidades para hacer, para acercarnos a ti, para escuchar y hacer lo que tú demandas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Alma. Si quieres, ya puedes cortar la grabación.